¿qué importancia tiene la mente humana en nuestra vida? ¿Se la puede influenciar? ¿Cómo se la puede influenciar? Se la puede programar, se la puede guiar de cierta manera que, al igual que un piloto que programa la computadora antes del vuelo y luego el avión hace todo lo que el piloto le dijo y está la información allí. ¿Es nuestra vida semejante con el uso de la mente, algo así? El otro día me quedé sorprendido cuando me enteré que NBC, la cadena televisiva, pagó $1.000 millones para tener los derechos de transmisión del Mundial. A través de Fox, a través de Telemundo, $1.000 millones le tuvo que pagar a la FIA. Y uno dice, ¿cómo esperan recuperar semejante inversión? $1.000 millones, es mucha plata. ¿Cómo lo hacen ellos? A través de los avisos comerciales. ¿Por qué los que pagan ese aviso invierten semejante cantidad de dinero también ellos? Ustedes han escuchado los números. Cuando se juega la final de la NFL, el Super Bowl, ¿cuántos millones cuesta esa fracción de segundo para entrar con su aviso en la televisión? Las compañías pagan billonadas. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que la propaganda tiene mucho poder. Que si la hacen en el momento justo, cuando toda la gente está prendida al televisor, las posibilidades de impacto son enormes. Y que si usted le dice a la gente, afeitate con Gillette, que las chicas se te tiran a los pies. Usted sabe que nosotros vamos y compramos Gillette. La televisión va a la mente nuestra y logra resultados. Ellos dicen, andá y hacete socio de Verizon, y ustedes allá vamos contentos a comprarle el celular a ellos y el sistema. La televisión tiene poder. Los avisos comerciales influencian su conducta y la mía. Lo cual me lleva a pensar que con aquello que nosotros alimentamos la mente, tiene una importancia tremenda. Hoy aquí tengo frente a ustedes un párrafo que es formidable. Y si prestaron atención cuando leímos, el apóstol Pablo nos va a hablar de la importancia que tiene la mente para el cristiano y cómo ustedes y yo la tenemos que utilizar para traer el poder de Cristo a nuestra vida y que Él cumpla sus propósitos elevadísimos que tiene para usted y para mí. Le quise leer el capítulo completo para que tuviéramos una perspectiva mejor. Si usted y yo miramos la segunda parte de esta epístola, capítulos 4, 5, 6, vamos a ver que el apóstol Pablo nos está instruyendo a través de la enseñanza que le dio a los creyentes de aquella iglesia, cómo ustedes y yo podemos gozar de los beneficios de Cristo en forma diaria, de una manera creciente, real, poderosa, transformadora. Pero para poder hacerlo, ustedes y yo tenemos que hacer algunas cosas. Es por eso que si prestan atención, van a ver que el apóstol en esta segunda sección introduce 5 bloques de pensamientos. Y siempre comienza con un verbo. Anden, caminen, avancen, progresen. ¿Dónde están? ¿Tiene su Biblia abierta? Venga conmigo. ¿Dónde lo leímos? Capítulo 4, versículo 1. Primer anden. Yo pues preso en el Señor le ruego que anden, que caminen, que progresen, que hagan avances. ¿Dónde está el segundo anden? Que leímos en el 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no caminen como caminaban antes. Versículo 1 del capítulo 5, ¿cómo dice? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor. Tiene importancia, me parece, todo esto. Versículo 8 del capítulo 5. Acá el pastor necesita los telescopios.
Porque en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. 5:15. Miren pues con diligencia cómo andan. Ahora noten bien, el apóstol es un excelente escritor. Si él estuviera vivo hoy, trabajaría para el New York Times para escribir libros importantísimos. Él presenta la idea central y luego explica lo que esa idea significa. En la primera parte del capítulo 4 nos dijo, anden como es digno de la vocación. ¿Qué significa eso? Mantengan la unidad del cuerpo, reconozcan la diversidad. Hay un solo cuerpo, un solo bautismo. Trabajen juntos para lograr y mantener esa unidad. Y reconozcan la diversidad. Dios ha puesto apóstoles, etcétera, etcétera, en la iglesia para que todos crezcamos en el Señor. Y ahora introduce el segundo bloque, el segundo grupo de ideas que sustentan esta tesis. Y básicamente, si ustedes prestan atención, esta mañana, de este bloque que va del 17 al 32, hay tanta comida y tanta carne, que voy a empezar a predicar ahora, y si trajo un almohadón, bien, porque voy a estar hasta las 3 de la mañana más o menos. Siendo que hay tanta carne, hay que dividir el párrafo. Voy a hacer 3 sermones, si el Señor nos permite. Hoy vamos a ir hasta el versículo 24. La semana que viene vamos a hablar de la comunicación. El otro domingo, si el Señor nos da vida, de nuestra relación con el Espíritu. Pero ahora, Pablo nos quiere hacer un contraste entre lo que es nuestra vieja vida sirviendo al pecado y la nueva vida que hemos recibido en Cristo. ¿Cómo viven aquellos que viven sin Dios? ¿Cómo debemos vivir ustedes y yo, que ya tenemos una nueva vida? Y es entonces que va a ser 2 grandes contrastes, nos va a dar información muy valiosa, y luego ustedes y yo somos exhortados a renovar nuestra mente, porque es la clave del progreso y de la bendición en todo. Vamos por parte. En el versículo 17, Pablo comienza a tratar lo que es la vieja vida que tuvieron los efesios cuando servían a los ídolos y al pecado y al diablo antes de conocer a Cristo. Y por eso leímos juntos que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vea usted. Cuando usa la palabra pues, está conectando con lo que dijo anteriormente. Y ahora el apóstol Pablo ha cambiado el tono. Si usted mira con atención el 4:1, les dice a los creyentes, les ruego. Ahora dice, esto digo y requiero. Antes nos habló como un amigo, ahora nos dice como un comandante, tropa, hagan esto. Y conviene hacerlo, porque es para nuestro bien. Esto y requiero en el Señor. Esa frase es muy importante porque Pablo siempre se afirma en esa declaración para recordarnos que él no viene con ideas propias, con la idea de un psicólogo, con la idea de un educado. Viene por revelación divina diciéndonos, hermanos míos, que han sido salvados por Dios. El Señor nos dice, hagan esto ahora. Él nunca se acerca con autoridad propia, porque ¿qué autoridad tiene un ser humano? Yo esta mañana, si vendría en mi nombre, ¿a alguno le gustaría? Pero cuando ustedes y yo escuchamos palabra del Señor, entonces estamos confrontados por Él. A Él le debemos la respuesta. Y Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los amigotes que tenían antes los otros gentiles en la vanidad de su mente. Y luego nos va a explicar qué significa la vanidad de una mente. Bueno, mis hermanos, el tema de la vanidad de la mente es algo que ustedes y yo conocemos muy bien. ¿Escucharon la expresión, este tiene la cabeza llena de pajaritos? ¿Nadie la escuchó? Gracias, Carlos, sos el único que conoce la expresión. Pero esa es una expresión que quiere decir que acá hay un individuo que uno lo escucha hablar y las decisiones que hace son espantosas.
Usted me pregunta, pastor, ¿usted cree en los fantasmas? Definitivamente que sí, porque he visto tantos ya de ellos. Un día un individuo viene y me dice, pastor, necesito que me aconseje. Estoy con un problema financiero en casa. Ajá, ¿y cuál es tu problema? Bueno, dice, estoy pagando 5 carros en este momento y no me alcanza el sueldo. Y para el cumpleaños de mi señora le regalé un Rolex. Y me dice, mira, acá lo tengo puesto yo, porque en realidad no era para ella, era para mí, pero yo se lo di a ella. ¿Conocen a esa gente ustedes? Baten los récords, ¿eh? Y le digo, ¿y usted tiene casa ya? No, hasta ahora no compré nada porque como a mí me gustan los carros y uno dice, tenía un amigo allá que era cínico y decía, che, cuidado a ese no lo pise porque lo matás porque tiene el cerebro en los pies. Y hay gente que son así, tienen la cabeza llena de pajaritos. La verdad es que nunca había visto lo que es tener la cabeza llena de pajaritos, como nos pasó cuando estábamos todavía en Texas. Hermanos Ujieres, les ruego, si alguien viene llegando, guíenlo por la otra puerta. Acá estamos llenos de bancos libres, ¿puede ser? Estábamos en Texas y ustedes saben que en Texas el invierno es lindo porque no hace tanto calor. Tenía a mis padres en Canadá y un invierno los fui a buscar y los trajimos a los abuelos a que compartan el invierno con nosotros en un lugar mucho más lindo. Para hacer la historia corta, les alquilamos un apartamento nuevito, vacío, y la gente del colegio donde servíamos se portaron como siempre se portan todos los creyentes. Nos amueblaron el departamento de punta a punta. Uno me dijo, Jorge, tengo un juego de living, o Jorge, tengo un juego de comedor, Lo único que nos faltó era la cama para los abuelos. Y para hacer la historia corta, luego de evaluar todas las opciones, decidimos ir a alquilar una cama para los abuelos porque iban a estar con nosotros 4 o 5 meses. Y después se devolvía y chao problema. Y así fue. Y ahí caímos a Aaron's Rentals. ¡Ey! ¡Qué sorpresa fue cuando llegamos a ese lugar! No me esperaba ver algunas cosas que encontré. Llegamos y lógicamente ahí estaban mesas, juegos de dormitorio, juegos de living, televisores, computadoras, plantas. Y uno dice, está bien, lógico, porque alguien que la compañía lo mueve, hay que amueblar, perfecto. Pero lo que me tomó de sorpresa fue que en la vitrina principal, donde estaban las cajas para pagar, pero qué colección de joyas, parecía Tiffany. Allí había relojes de oro carísimos, pulseras, brazaletes, collares, anillos. ¡Wow! Entonces le pregunto a la empleada, ¿y hay gente que alquila esto? Me dice, claro, es lo que más plata nos da. Vienen el sábado a la mañana, se sacan el anillito, el collarcito, el sábado a la noche van a la fiesta y le dicen a todos, mira lo que yo tengo. Y el lunes vienen y lo devuelven. Ya me imagino que le di la idea a más de uno ahora. Pero esto sí que tener la cabeza llena de pajaritos. Pura apariencia, puro, mira lo que soy cuando no soy. Y lo que dice Pablo en este párrafo es que el hombre y la mujer sin Dios son exactamente así, tienen la cabeza llena de pajaritos. Tienen la cabeza llena de vanidades, dan la vida a lo que no es eterno, dan la vida a lo que no es importante, dan la vida a lo que Dios no aprueba. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque alguien, después de escuchar el sermón de la semana pasada y lo que viene a continuación, puede decir, pastor, pero entonces la Biblia quiere decir que los seres humanos somos unos buenos para nada, que no servimos para nada, somos unos inútiles perfectos. No, esa no es la perspectiva de la Biblia con respecto a usted y a mí. Lo que la Biblia nos enseña es que porque ustedes y yo llevamos la imagen de Dios en el hombre
y esa imagen está esculpida en nuestra mente y en nuestro corazón, ustedes y yo tenemos capacidades para hacer cosas muy notables. Y es por eso que a lo largo de la historia, ateos y gente que no conoce a Dios han hecho contribuciones enormes para el avance de la raza humana. Por ejemplo, vacunas, tratamientos médicos, tantas cosas. Pero lo que la Biblia nos cuenta a ustedes y a mí en el Salmo 14 y en este párrafo, no son esos logros que son nuestra obligación hacerlos anyway, sino cómo nos ve Dios desde su perspectiva eterna y cuáles son las cosas que son valiosas de acuerdo a su carácter, a su santidad y que espera que ustedes y yo hagamos. Por lo tanto, lo que el Salmo 14 vimos la semana pasada, de que se han corrompido, hacen obras abominables, son unos inútiles, no está hablando de usted cuando está contribuyendo allí en la compañía donde trabaja, sino esa disposición natural del ser humano a darle lo mejor a lo que no contribuye. Creo que el mejor ejemplo que les puedo dar, un día tenía un hermano de México que dije que, y se me enojó el hermanito, porque les dije lo que es cierto, que todo nuestro continente está lleno de obras increíbles de arquitectura, pero que fíjense para qué las usaron. Ustedes si visitan las pirámides del DF y en los mayas, en Honduras y en Guatemala, uno dice, pero obras arquitectónicas de belleza, de calidad impresionante. ¿Pero para qué las usaron? Para ofrecer sacrificios a los demonios. Vayan a Grecia, vean el Partenón. Es un edificio bellísimo. Arquitectónicamente es una joya. ¿Para qué lo usaron? Un templo para los demonios. Ese es el ser humano sin Dios. Eso está en la vanidad de la mente. Lo que Dios me ha dado lo uso para aquellas cosas que desagradan a Dios. Y entonces el apóstol nos va a decir 3 características en el próximo versículo de aquellos que no conocen a Dios. Fíjense ustedes. Que andan en la vanidad de su mente. Versículo 19. Teniendo el entendimiento oscurecido. Marque esa frase. El origen de este oscurecimiento es espiritual. No viene de tus padres, tú no lo elegiste. Es algo que nosotros no nos damos cuenta que nos está pasando. Alguien me lo puso y yo no me doy cuenta, no soy consciente del proceso que está teniendo en mi mente. ¿Quién es el que está poniendo ese velo? ¿Quién es el que oscurece mi mente para que no brille la verdad? 2 Corintios 4:4 nos da la respuesta. ¿Cuál es? Porque el Dios de este siglo, el Dios con minúsculas, ha enceguecido la mente de los incrédulos para que no le brille la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo. ¿Por qué un ser humano no acepta a Dios? Porque alguien le ha metido un lavado cerebral, le ha metido algo adentro que no le permite ver. Y dice, teniendo el entendimiento oscurecido. Ponga atención en el verbo. Cada vez que usted lea algo, ponga atención en el verbo. Dice teniendo. Esto es presente continuo, no es algo que entra y sale o es algo que viene por un minuto, es algo que es una condición permanente. Un ser humano sin Dios permanentemente tiene el entendimiento oscurecido. Por eso no puede entender. Uno le habla de la gloria del cielo, no le interesa. Uno le habla del gozo que viene a la vida cuando aceptamos a Cristo, no le interesa. No lo puede ver. Y qué notable que cuando justamente una persona acepta a Cristo, nace de nuevo, dice, ahora lo veo. Claro, la obra del Espíritu hace eso. Sin Cristo no se puede ver. Sigue diciendo el apóstol, vean ustedes, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ah, qué triste que es esto. Ahora, acá hay algo que es tremendo, Yo, si alguien me dice, Jorge, vos sabés de física nuclear, confieso mi ignorancia. Me dicen, ¿sabes algo de exploración espacial, de la velocidad a que vuelan los cohetes para llegar hasta Marte? Disculpe, no sé nada, soy ignorante.
Pero esa ignorancia a mí no me priva de las cosas que son importantes a la luz de Dios. Yo puedo no saber mucho de muchas cosas. Cómo funcionan los átomos en la química, who knows. Pero no es una ignorancia que tenga consecuencias. A mí no me va a ir peor en el matrimonio por saber de física nuclear o mejor porque sé de los átomos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sandías son sandías, naranjas son naranjas. Pero lo que está hablando el apóstol Pablo aquí es de una ignorancia que jamás tendría que haber tenido lugar. Porque no es una ignorancia en la cual caemos en la ignorancia, sino que la elegimos. En el proverbio popular no hay peor ciego. Ustedes y yo lo sabemos. La persona tiene la vista pero elige no mirar. Tiene la capacidad de hacer la decisión pero no las quiere hacer. Y acá Pablo está hablando de esa ignorancia que en ellos hay. Es una ignorancia voluntaria. Escogen no saber. La actitud es la del avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra porque cree que es la manera de solucionar los problemas. Hay gente que dice así, no me hable de Dios, no me hable del cielo, no me hable de la Biblia, no me hable. Es ignorancia voluntaria. Y esa voluntaria nunca puede saber, esa ignorancia no es bendición. Es un peso. Es una maldición que nos echamos encima. Tercero, ¿a qué lleva esto? A la dureza de corazón. ¿Cómo dice el apóstol? Por la dureza de su corazón. Qué interesante. Marque la palabra dureza. ¿Sabe cómo la tendría que traducir? Callo. ¿Sabe lo que es un callo? Es algo que tal vez usted lo tiene y empezó con algo por ahí, un zapato que nos raspaba y el cuerpo para defenderse empezó a producir ciertos tejidos duros y como la molestia seguía, vino una capa, luego otra capa de tejido resistente y usted al final y yo terminamos con un hermoso callo. Y eso usted lo toca y es tejido duro, usted no tiene sensibilidad ahí. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Que el ser humano sin Dios llega un momento que se va a encallecer, que se va a endurecer y que el corazón ya no funciona. Lo que tendría que ser sentimientos, se pierde toda la sensibilidad. Y es por eso que esto lleva a consecuencias calamitosas. Versículo 19. Estos, los gentiles, después que perdieron toda sensibilidad, como dice, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Bueno, esta es la vida de los gentiles. Esta es la vida en el siglo XXI de personas que viven a nuestro lado. Pueden ser educados, no educados, eruditos, no eruditos, ricos, pobres, no hace diferencia. Pero aquí ha ocurrido algo. La persona ha elegido voluntariamente ignorar a Dios y ahora tiene una pérdida de sensibilidad. Y puede llegar el momento que comete las atrocidades más grandes y ni siquiera es consciente de lo mal que está. ¿Les puedo dar un ejemplo? A ver si conocen a este caballero que está ahí. ¿Cuántos lo conocen? Ah, qué bueno. Menos mal que no lo conocen. Este señor que está ahí, con el pelo cortito, se llama Radovan Karadžić. No jugó la Copa Mundial con Corea, a pesar que tiene el apellido. Digo con Croacia, ¿qué quiero decir? Este caballerito, hermoso él, es psicólogo profesional. Y llegó a ser el presidente de Serbia. Y cuando Serbia se comenzó el proceso de disolución de la República de Yugoslavia, este señor declaró guerra contra Bosnia y, si se acuerdan la historia, fue hace 20 años, fue una masacre total. Lo acusaron de genocida. Las Naciones Unidas le pusieron precio a su cabeza y había que capturarlo para llevarlo a la Corte de Justicia en Holanda. El vivo se disfrazó. ¿Dónde se escondió por 10 años? En su propio país. Porque ustedes saben cómo son nuestros países. Mientras tenés el poder político no te toca a nadie.
Podés estar sentado en la plaza principal y nadie te toca porque, somos lo importante. Entonces se disfrazó, se dejó crecer la barba y ¿saben? En la televisión daba cursos de personal improvement, mejora personal, cómo ser un mejor hombre. Ahí tienen el ejemplo. Ahora, en el año 2008, finalmente lo detectaron, lo llevaron a la corte, acusado de matar más de 10.000 personas. Pero el niño da clases de mejora personal. Y estoy seguro que millares compraron sus libros y fueron a escucharlo. Eso es el ser humano sin Dios. Ha perdido la sensibilidad, no tiene noción de quién es. Es un monstruo y sin embargo da clases de cómo ser mejor persona. ¿Ustedes tomarían sus seminarios? Está de más decirlo, ¿no es cierto? Uno le diría, médico, cúrate a ti mismo primero. Pero así es el ser humano, nos dice Pablo. Han perdido la sensibilidad. Y una vez que has perdido la sensibilidad, ¿qué pasa? Bueno, el pecado tiene esta característica, mis hermanos, que al principio choca. La segunda vez choca menos. La tercera vez te acostumbras, la cuarta vez ya lo haces y no te importa más. Siempre recuerdo una película, en la década del 70, Charles Bronson era el actor. Hicieron una película muy buena, la primera. Después las que vinieron atrás fueron una basura indescriptible. Se llamaba Deseo de muerte. Y en ella reflejó el director, el que hizo el argumento, algo que realmente es tan real. Bronson era el artista, era un ingeniero de éxito en New York que tenía una familia hermosa y un día viene un grupo de forajidos, le matan a la mujer, le destrozan la hija. Y un día le alcanzan un revólver. Un amigo que pasaba le dijo, toma, guárdame esto. Y entonces un día este hombre dice, bueno, voy a salir a la calle con el revólver. Y claro, si usted sale a ciertos barrios a cierta hora, en la noche, usted se convierte en target, en un blanco. Y Charles Bronson en New York, hacía frío, siempre llevaba el revólver adentro del piloto del abrigo. Y lógicamente vino el primer niato a asaltarlo con el puñal. Y el tipo, sin mover la mano desde adentro, ¡plaf!, lo sirvió. Fue una experiencia traumática. Llegó a la casa, le produjo tal impacto haber matado a un ser humano que fue al baño y... Pero le gustó la experiencia. Y decidió salir la segunda vez. Se subió al subte y alguien se acercó con un puñal y ¡paf!, lo remató. Ya esta segunda vez no tuvo que ir al baño, ya estaba más firme. Y después la película termina con que, lógicamente, fue un problema en New York, aunque es una ficción, de que ¿quién es este que está matando a toda gente que son criminales? ¿Quién es? La policía los tiene que detener, pero este los mandaba al otro lado, entonces, hasta que lo descubrieron. Y ahí termina la película. Pero siempre me quedó grabado de esa película cómo el proceso de caer en el pecado es una pérdida de sensibilidad. Primero nos da miedo, después medio lo aceptamos, después ya somos como chanchos, amigotes con el pecado. Es tremendo. Esto es lo que dice Pablo. La pérdida de sensibilidad conduce a un libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. El pecado al principio da miedo, nos repugna, lo rechazamos, pero después lo abrazamos y nos gusta y nos deleitamos y decimos, qué bien, qué maravilla que soy. Dios, ¡ay! Mis hermanos, esto es el modo que se conducen a la perspectiva de Dios aquellos que no le conocen. Fíjense, todo comienza con la mente, pero se traduce en una conducta destructiva. ¿Cuáles son los problemas que enfrentamos hoy? Crisis en el hogar, crisis por allá, crisis en la educación, crisis en todas partes.
¿Dónde comienza la crisis? En la cabeza, en la mente que Dios te dio, en la mente que Dios nos dio, en la mente que Dios me dio, y que yo en lugar de usarla para conocer al Creador y glorificarle, lo comienzo a utilizar para propósitos que el enemigo me insinúa. Y Pablo dice, este no es el estilo de vida para ustedes. Y es por eso que nos va a hablar de lo que debe ser la nueva vida que hemos recibido en Cristo. Y entonces nos va a decir dos cosas. Primero, que para poder vivir esta vida nueva, hay una condición indispensable. Fíjense en el versículo 20. ¿Cómo dice? Pero ustedes no han aprendido así sobre Cristo. Cuando ustedes y yo venimos a Cristo, venimos al camino ¿de qué? De la santidad, de la honestidad, del amor, de la pureza, de la sinceridad, de la transparencia. Dios no nos llamó para seguir siendo como antes. Hay mucha gente que se acerca a la iglesia pensando, yo quiero seguir viviendo en el chiquero y que Dios me salve en el chiquero. Sorry, no funciona así. Si alguien va a encontrar la vida de Cristo, va a tener que dejar el chiquero. Va a tener que volver como el hijo pródigo a la casa del Padre. Y Cristo te va a recibir con brazos abiertos, pero Cristo nunca te va a ir a buscar al chiquero. Del chiquero tú tienes que salir por el arrepentimiento. Nunca nos olvidemos. Hay mucha gente, como siempre digo, se acercan a la iglesia con el propósito, Dios, sálvame de los problemas. Pero tú sigues después allá y yo sigo acá con lo mío, ¿eh? No. Pablo les dice, fíjense, dice, pero ustedes, dice, no conocieron así a Cristo. Si en verdad lo han oído y si han sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Hay gente que quiere un hogar feliz, pero sin Cristo. Trabajo y prosperidad, pero sin Cristo. Todo sin Cristo. Y acá Pablo traza la línea y le dice, si en verdad han escuchado de Cristo y han sido enseñados por Él, ¿a qué está apuntando? A que en nuestra actitud, en nuestro corazón debe estar ese deseo de que, Señor, yo me estaba cavando una fosa, un hoyo cada vez más profundo, pero tú me extiendes la mano y me sacas. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Sigo cavando profundo o quiero salir del hoyo y conocerte a ti que me salvaste cuando no me podía salvar solo? Esto es lo que Pablo dice. Si en verdad han sido enseñados por Él. Mis hermanos, esta es la falacia del mundo. Los gentiles viven dándole la espalda a Dios y después dicen, ¿y por qué no tengo bendición? Hago todo lo contrario a Dios y digo, ¿y dónde está el Dios de amor que no me bendice? Sorry, el Dios de amor es un Dios de santidad y de justicia también. Nos dice, este es el camino angosto y tienes que hacer las cosas de acuerdo a lo que yo te digo. Por eso, mis hermanos, a veces los creyentes se quejan, Dios no me bendice. Decir la verdad, hermano, ¿qué estás escondiendo por ahí? Qué bicho raro hay escondido en el ropero. Para que el Señor no bendiga. El apóstol dice, bueno, si ustedes realmente han cambiado, entonces hay que hacer algunas cositas. Pablo lo expresa de una manera negativa y positiva en el versículo 20 y 21. Y luego, en el versículo 22, 23 y 24 nos va a hablar de lo que debe ser la nueva vestimenta del cristiano. Va a intentar utilizar una metáfora, una comparación del diario vivir para que ustedes y yo podamos entender un concepto que tal vez se nos hace más difícil. Y Pablo recurre a una imagen, a una metáfora que es tan simple que hasta un niño de primaria la puede entender. Versículo 22. Vean ustedes lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. ¿Cuál es la figura del lenguaje? Un vestido. Usted lo sabe muy bien, yo no le tengo que explicar. Tristemente a veces vemos a la gente que vive en la calle,
andan con esas vestiduras malolientes, repugnantes, no se sube un elevator con ellos porque es brava la experiencia, a uno le duele, a nadie le gusta ver a alguien tan abajo, pero son gente que han hecho decisiones erróneas y ahora están pagando las consecuencias. Y Pablo dice, miren, en cuanto a la vieja manera de vivir, sáquense esa ropa, despójense. Ahora, ¿qué les dije hace un rato? Que lo más importante que tiene una frase, ¿cuál es? Díganlo fuerte. El verbo, correctamente. Correctamente. Vean lo que dice acá. Dice el apóstol Pablo, versículo 22. En cuanto a la vieja manera de vivir, váyanse despojando de a poquito del viejo hombre. ¿Dice así? Cuando dice despojaos, ¿qué quiere decir? Recuerden en gramática esto. Hay acciones que son un punto. Es una vez, para siempre. Pero hay acciones que son continuas. Cuando el apóstol Pablo dijo, despójense, ¿estaba hablando de un proceso? Estaba hablando de una decisión que ustedes y yo tomamos y decimos, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, vieja vida. Parranda, todo lo que tenía, se acabó. A partir de este momento miro a Cristo. Y es por eso que dice, despójense. Es para hacernos entender que estamos en lucha. Por eso sigue a continuación diciendo, del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Sí, ustedes y yo llevamos la naturaleza inclinada al mal. Y en un momento nos dice el apóstol Pablo, corten, acábenla. Pero entonces ahora introduce algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo dice? Renuévense en el espíritu de vuestra mente. Quitarnos el versículo es una acción decisiva una sola vez. Renovar la mente es una sola vez. Tiempo presente continuo, constante, todos los días, permanente. La salvación es un minuto. La santificación, el ser transformados a la imagen de Jesús y vivir una vida de plenitud, es un proceso de años. Por eso es un proceso que se tiene que hacer todos los días. Renovar la mente no es cuestión de que, el domingo vengo y cuando el pastor lee la palabra de Dios, ¡uy, qué gozo que me da! Bárbaro. Pero de lunes a sábado también tenemos que leer nuestra Biblia para que nuestra mente sea renovada. Y entonces el apóstol dice, para cerrar, y vestíos del nuevo hombre. Otra vez el tiempo verbal. ¿Cómo es? ¿Así o así? Puntual. Una vez me saco el viejo, me pongo el nuevo. Y a partir de este momento comienzo a caminar en otra dirección. Y dice, el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué cosa más linda. Qué términos riquísimos. Santidad significa ser transformado a la imagen de Cristo. Ser santo es ser semejante a Jesús. ¿Jesús sería un tipo aburrido? No creo. Estoy convencido que si hubiera estado ahí en Rusia hace 2 o 3 semanas, hubiera sido el primero en ir a ver el Mundial, la final. Era un tipo dinámico. Los cristianos lo hemos hecho una figura de... ¿Vieron los cuadros cómo lo pintan siempre como un tipo demacrado, medio muerto, moribundo? El Señor estaba lleno de vida. Y Él era santo. Y era tan santo que los pecadores se sentían a gusto en su presencia y le buscaban para ver que les bendiga. Yo quiero ser santo como Jesús. Los santos de museo, de catedrales no ayudan a nadie, no sirven para nada. Y dice, en la santificación y en la justicia de Dios. Sí. Dios quiere que tú y yo seamos justos en todas nuestras relaciones. La semana que viene vuelvan porque va a hablar de lo que es
un montón de dinámicas tremendas que ustedes y yo tenemos que aprender a manejar. Concluyo con 2 desafíos para ustedes. El primero de ellos es cómo estamos cumpliendo el mandamiento de renovar nuestra mente. Ya ven, el apóstol habló de que los gentiles tienen la mente llena de pajaritos y que nosotros debemos renovar nuestra mente para que la información que Dios nos ha dado en este manual sea el fundamento de todas nuestras decisiones. Y al hacerlo tendremos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, ¿cómo estamos cumpliendo este mandamiento? ¿Entendemos la importancia que tiene renovar nuestra mente? Mis hermanos, una mente no renovada es una mente enemiga de Dios. El hombre con una mente no renovada odia a Dios y vive fuera de su voluntad. Y muchas veces los creyentes vienen al reino, aceptan a Cristo, pero si no renuevan la mente, toda la obra de Dios se neutraliza, se esteriliza. Ustedes y yo tenemos la obligación de renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque si nuestra mente no nos ayuda, vamos a vivir como vivíamos antes, con la esperanza del cielo, con algunas mejoras externas, pero sin poder. La mente renovada lleva a la fe. Y la fe lleva a que Dios tiene puertas abiertas para hacer milagros en tu vida. Pero una mente que no se renueva es una mente que no le permite a Dios hacer nada. Tantas veces en el paso de los años, mirando mi propia experiencia y mirando la experiencia de todos los cristianos, creo, todos cometemos un error. Y es, yo leo en la Biblia lo que Dios hace y lo que Dios quiere hacer, y como nunca lo he visto, no lo puedo creer. Entonces, ¿qué hago? En lugar de yo subir mi experiencia al nivel de Dios, bajo a Dios al nivel de mi experiencia. Y me quedo con un Dios chiquitito y chatito, que no ayuda de mucho. Yo leo la vida de los discípulos, cuando estaban con el Señor. Le escuchaban orar, le escuchaban predicar, veían los milagros. ¿Cambiaban? Cero. Cero. El Señor les quiso enseñar, a ver, a esta multitud, denle de comer. No tenemos pan. Ok. Traigan lo que tienen. Ahí va. ¡Fum! Multiplicación. A las próximas semanas, cuídense de la levadura de Herodes. Y uno le susurra al otro, este debe estar diciendo porque sabe que no trajimos pan. Adoquín, coco, vacío. Y le dice, ¿qué están pensando? ¿Qué están hablando? Es que, dígame una cosa, cabezas huecas. Cuando repartimos los panes y los peces, ¿cuántas canastas sobraron? Y 12, Señor. Y cuando lo volvimos a hacer la segunda vez, ¿cuántas canastas sobraron? 7, Señor. Y ahora, porque yo les dije de la levadura, ustedes están pensando que los estoy dando un sermón porque no trajeron pan. No lo habían entendido. Y mis hermanos, esto para mí es el corazón del Nuevo Testamento. Que el reino de los cielos, cuando viene a tu vida, no es solamente para salvarte, sino que es para traer el cielo a tu vida. El Señor nos enseñó a orar usando el famoso Padre Nuestro, que no lo agarramos ni lo entendemos. Cuando le dijo, sea hecha tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. ¿Qué quiso decir el Señor? Que lo que Él quiere para tu vida es que lo que un día será la gloria,
lo empieces a vivir acá ahora. Y es tu vida con tu oración la que puede traer esa realidad. Ya ven, tantos creyentes van de iglesia en iglesia esperando encontrar algo milagroso. Hermano, deja los pañales. No busques en hombres lo que solamente Dios puede hacer. No busques en una iglesia lo que solamente el Señor te quiere dar. Búscalo a Él. Es costoso, te lo aseguro, es muy costoso. Para que vengan esas bendiciones hay que doblar rodillas. Y a mí no me gusta doblar rodillas. Es lo último que vamos a hacer. Pero ahí está la llave que abre todos los tesoros. Es por eso que la renovación de la mente es lo que nos hace amigos de Dios. Es lo que trae la gloria de Dios a llenar tu vida. Es por eso que San Pablo le iba a decir a los creyentes en Roma el mismo concepto de lo que acabamos de exponer esta mañana. ¿Cómo les dijo? Por tanto, hermanos, otra vez el apóstol rogando por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional. Presenten su cuerpo, así o así. Así. Esto es una vez y para siempre. Hay que decir de una vez y para siempre, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, soy tu siervo, guíame tú. Pero luego, otra vez, y no se dejen conformar a este mundo. Esto es lo que el mundo quiere hacer contigo, conformarte al molde. Él te quiere meter que seas masa, chusma inculta, que pienses como ellos y actúes como ellos. Piensas como ellos, te vistes como ellos, tomas lo que ellos toman, van donde... Ese es el mundo. A todos nos quiere conformar en un molde, decir, todos cookie cutter. Todas las galletitas, todas las cookies salen iguales porque el molde siempre es el mismo. El apóstol dice, ese no es nuestro llamado. Dice, transfórmense. Punto. Tiempo presente continuo. Y síganse transformando mediante ¿qué? La renovación de su mente. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Puedo preguntarles, ¿cómo estamos cumpliendo este mandamiento? ¿Lo conocíamos? ¿No lo conocíamos? Hoy lo conoces. ¿Qué vas a hacer con esta información? Pablo dice, conságrense, despójense del vestido viejo, pónganse el nuevo, una vez y para siempre. Y luego todos los días renueven la mente. Lo cual me lleva al último punto, y es, aquello con lo que alimentamos la mente tiene una importancia fundamental. ¿Cómo empecé el sermón? ¿Qué les pregunté? ¿Cuál fue la ilustración que utilicé? ¿Por qué los comerciantes invierten tanta billonada de dólares todos los años en venderle a usted el comercial? Porque a usted le ganan la mente y lo obligan a comprar. Y usted compra, y yo también. Lo que no vemos es otra cosa. Que de la misma manera que la televisión penetra con sus avisos comerciales, ustedes y yo estamos siendo bombardeados todos los días. Con libros en la escuela, con filosofías que nos presentan los amigos, los profesores, los medios de comunicación, la televisión, la radio, el periódico, lo que sea, la internet. Todos los días ustedes y yo estamos siendo bombardeados. Piensa así, piensa así, piensa así, condúcete de esta manera. Ustedes y yo tenemos que ser muy cuidadosos con lo que alimentamos nuestra mente. Muy cuidadosos. Porque lo que la televisión, cuando ocurre algo mal, no quieren asumir la responsabilidad. Saben muy bien que si te venden Gillette, la vas a comprar. Pero cuando un niño va y asesina a otro niño porque lo vio en la televisión, entonces dice, no hay ninguna conexión entre una cosa y la otra. Toma mate. No podemos aceptar que este niño asesinó al otro porque vio el ejemplo en la televisión que Ahí está el ser humano. Cabeza llena de pajaritos. Acá asumimos la responsabilidad. Me ofrecen perfume. Me compro el perfume porque arraso después. Pero cuando hay algo negativo, no es responsabilidad mía. No tengo nada que ver con eso. Mis hermanos, el apóstol Pablo tenía un consejo para todos ustedes y para mí.
es relevante hoy como fue hace 2000 años. ¿Cómo dijo él? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, digno, justo, puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto, pensad, piensen. Noten bien, de vez en cuando aparece un zángano que me dice, pastor, ¿y dónde dice en la Biblia que no podemos mirar pornografía? Ah, zángano, acá tenés este versículo que te dice, mira aquello que a los ojos de Dios es honorable, puro, justo. Si tú puedes invitar al Señor a que te acompañe a mirar ese material, míralo. Si tienes 1 milímetro de conciencia, ¿te das cuenta? Ah, mis hermanos, tome este versículo y va a ser mejor que TV Guide. Usted va a saber qué canal tiene que poner y cuál tiene que cambiar porque es una inmundicia a los ojos del Señor. Algún día, siempre el pastor corrido por el reloj, estaba enseñando sobre los mandamientos y el Señor me impactó con el primer mandamiento cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La traducción de ese mandamiento quiere decir, Jorge, haz de cuenta que yo voy a tu casa y miro lo que tenés colgado en las paredes. ¿Y qué tenés colgado en las paredes, Jorgito? Un día en el 86 se hizo la Feria Mundial en Vancouver y ustedes que saben que a mí me gusta la Biblia, vino un pabellón gigantesco de Egipto con todos los tesoros de Ramsés, uno de los faraones más destacados en la historia. Y trajeron para vender pedazos de papiro, que es el primer material donde se escribió la Biblia. Y cuando vi eso, me compré uno para mí, uno para mi papá y uno para mi suegro. Me costó en aquel entonces $160, serían como 500 cada uno del día de hoy, o más. Lo interesante es que esos pedazos de papiro estaban enmarcados y tenían unas figuritas. Y después digo, ¿y qué son estas figuritas? Y eran demonios egipcios, dioses de ellos. Y cuando estudié el primer mandamiento fue como que el Señor me dijo, Jorge, ¿qué hace esa picture colgada ahí? Opa. ¿Me permites que los ponga al revés, Señor? Mirando para la pared. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Desde ese entonces cambió mi perspectiva de Dios. ¿Saben lo que me dolió tirar $500 a la basura y quemarlos? A nadie le gusta. Pero obedecemos para nuestro bien, no nos perdemos. Y con toda humildad tuve que aceptar que el Señor me estaba hablando para mi bien y obedecimos. Y el papiro se fue. Mis amados, si el Señor llegara a tu vida y viera los programas que tú miras en la televisión, ¿qué te diría? Así que tú estás mirando, ¿eh? ¡Wow! Un hombre y 3 mujeres, una mujer y 5 hombres. Dale, telenovela, Telemundo. El Señor viene a tu casa y se para a tu lado y me dice, dale, mostrame lo que estás mirando. Mostrame lo que estás leyendo. Qué bárbaro que sos, che, me impresionás. Mis hermanos, la importancia de una mente renovada. El Señor te ha dado a ti un instrumento que es su imagen. Con esa imagen Beethoven componía música, Shakespeare escribía las obras que escribió. Y ustedes y yo podemos hacer en el nombre de Cristo proezas notables. Pero nunca vas a conocer la gloria y el poder de Dios mientras no renueves tu mente. Dios viene a ti y te dice, hijo, ¿ves esto? Es una semillita. Si la pones en la tierra y la riegas y la cultivas, un día vas a tener un roble inmenso. Pero es una semillita.
¿Qué estás haciendo con esa semilla? ¿La estás cultivando? ¿Cómo está la renovación de tu mente? A veces lo que me preocupa es que, lo digo por experiencia propia, lo digo por experiencia de todos, sospecho, como profesor lo he visto en los estudiantes, que todos queremos entrar al reino, pero raspando parece. Señor, sálvame, pero apenitas, ¿ok? Yo quiero la gloria, pero no me quites todo lo que está acá. Somos como Lot. ¿Se acuerdan la historia? Quería ser salvo, pero Sodoma y Gomorra, Señor. Y Dios dice, no, afuera, afuera, afuera. Te vas de Sodoma, te vas de Gomorra. Qué lucha, qué tentación, qué problema, qué conflicto. Me alienta pensando que el Señor dice, pero más fuerte es aquel que no os dejará ser tentado más de lo que puedan resistir, sino que juntamente con la tentación les dará la salida. Todos tenemos una salida. Todos tenemos una salida. Nadie tiene que obedecer al diablo en sus insinuaciones y tentaciones. Pablo en este verso maravilloso, en este párrafo tan lindo, nos dice, hay una manera mal de vivir, es la de los gentiles, con la mente llena de vanidades, llena de pajaritos. Pero ahora, si ustedes han conocido a Cristo, se quitan el viejo vestido, se ponen el nuevo vestido según la santidad y la justicia de Dios y comienzan a renovar la mente en forma diaria. Este es el programa de transformación más poderoso que hay. ¿Lo conoces? Es tu opción. Vive de acuerdo a todo lo que el Señor te ofrece, que es maravilloso y glorioso. No le creas al que te engaña. Entrégate de corazón sincero y completo a aquel que dio todo por ti muriendo en la cruz y quiere verte lleno de su gloria y de su poder. ¿Lo vamos a hacer? Vamos a ponernos de pie para orar.